La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, que el mundo que nos rodea necesita a Jesús y que tú y yo somos llamados a orar continuamente para que el evangelio se extienda en el mundo. Y no solo a orar, sino a aventarnos a proclamar su nombre también. Y aventarnos a proclamar su nombre con fe, confiando que la salvación es del Señor, que Él es el que hace la obra, que Él es el que salva poderosamente a los que Él quiere. Pues cuando tú te acercas a otras personas para hablarles acerca de Jesús, tú no estás tratando de convencerlos para que ellos se unan a tu club, para que ellos se unan a tu iglesia, para que ellos se unan a tu grupo religioso. Tú y yo estamos hablando de Jesús porque Él nos ha llamado a hacerlo y lo hacemos confiados de que estamos haciendo lo que Él nos pide y con la esperanza de que Él utilice nuestras palabras para que esas personas conozcan a Jesús y que Jesús los tome para sí mismo. Esa es nuestra parte, amar a las personas, servirlas. Simple y sencillamente compartirles lo que Jesús ha hecho por nosotros, confiados de que la obra es de Él. Hoy vamos a ver que una vez más, después de que el apóstol hace eso, le pide de nuevo a esta iglesia que voltee a ver el carácter de Dios. Y hace esto porque el apóstol Pablo quiere animarlos de nuevo, quiere alentarlos de nuevo. El apóstol, como que una vez que está pidiéndole a la iglesia que ore por el avance del evangelio, se acuerda de la oposición que esta iglesia está sufriendo y voltea a animarlos también. Y este continuo ánimo que tú y yo vemos en los tesalonicenses nos recuerda del corazón que Pablo tenía por esta iglesia. Pablo amaba de una manera entrañable a estos jóvenes creyentes y les recuerda una vez más que el Señor soberano, que está sentado en su trono, que está reinando, no solamente es poderoso y temible, sino que también es fiel. Que el Señor es fiel, que les ha hecho una promesa a ellos de salvarlos, de sostenerlos y de transformarlos, y que Él es fiel para cumplir su promesa. Por lo tanto, los va a fortalecer y los va a proteger para que perseveren hasta llegar a la gloria. Y yo, por medio de este mensaje, voy a tener el privilegio ahora de decirte a ti que el Señor en quien tú has creído no solo es soberano, poderoso y temible, sino también es fiel. Él te ha hecho una promesa de salvarte y Él es poderoso para cumplir esa promesa. Él te va a transformar y Él cumplirá el propósito que se ha propuesto en tu vida. Y te va a fortalecer y te va a proteger para que tú puedas perseverar hasta el final. Eso es lo que vamos a ver ahora. El título del mensaje es Él es fiel y nos fortalecerá. Y lo vamos a ver de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 2 al 5. Leo la palabra de Dios. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Bien, igual que la semana pasada, no voy a dar puntos el día de hoy. Simple y sencillamente vamos a seguir el argumento del pasaje. Lo primero que Pablo hace aquí es que está pidiéndole de nuevo a esta iglesia que oren por él. Y les pide que oren para que sean librados, tanto él como Timoteo y Silvano, que sean librados de hombres perversos que no tienen fe. Pablo le está pidiendo a estos hermanos
que continúen orando por la extensión del Evangelio. Que la extensión del Evangelio sea fuerte, sea rápida, sea sana y que no sea frenada por la oposición que invariablemente se va a levantar. Pablo, por proclamar el Evangelio, enfrentaba siempre constante oposición. Esta oposición era provocada por hombres perversos y tenía el potencial de detener en parte o de alguna manera el avance del reino. Por lo que Pablo le dice a esta joven iglesia: oren por mí, hermanos, oren por nosotros, de manera que esa oposición no prospere, que esa oposición que va a estar, es invariable que va a estar, esa oposición va a estar presente. Oren por mí para que esa oposición no me cautive, que no me detenga, no sea que el avance del Evangelio sea frenado. Oren por nosotros para que seamos librados de hombres sin fe, de hombres perversos sin fe, de manera que sus intenciones no prosperen. Es bien interesante notar que Pablo no está orando para que la oposición no suceda. Eso era algo que él daba por hecho. Él no está orando para que la oposición no suceda, sino les pide que oren por él para que la oposición no prospere y no los detenga de proclamar el Evangelio de manera que el reino siga avanzando. Tú lees el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta de una manera bien clara que toda persona que quiera seguir a Jesús, que quiera proclamar a Jesús, va a enfrentar oposición, persecución, rechazo. La oración que Pablo está invitando aquí a la iglesia a hacer por él es que oren por él para que esa oposición no prevalezca, no los haga tropezar. Yo quiero animarlos a ustedes una vez más a hacer lo mismo. Oremos, hermanos. Oremos de una manera intensa, esforzada, continua, para que el Evangelio avance, se extienda sin oposición en nuestra iglesia local, en tu familia, en tu campo de influencia, para que Jesús tome a tus hijos, a nuestros seres queridos y los haga suyos. Y hagámoslo con fe que Él tiene el poder para hacerlo. Bien, después de eso, como que Pablo, después de que les está pidiendo esto a los tesalonicenses, como que Pablo recuerda la gran oposición que los tesalonicenses están enfrentando. Entonces cambia la forma del diálogo en lo que les está escribiendo. Primero les pide: oren por nosotros para que el evangelio avance de una manera fuerte, de una manera rápida, sin oposición. Y luego como que se acuerda de la oposición que ellos están enfrentando y luego les dice a ellos: pero ustedes que están enfrentando oposición, yo quiero recordarles que el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Pablo quiere animar a esta iglesia que estaba batallando para seguir a Jesús. Y quiere animarlos, estimularlos, recordándoles una verdad gloriosa que a ti y a mí debe de sorprendernos. Nos dice: el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y Él es el que te va a fortalecer. Y Él es el que te va a proteger. Y Él es el que te va a transformar. Y lo va a hacer hasta el final. De este lado del mundo, nosotros no enfrentamos la misma oposición que los tesalonicenses enfrentaban. Los tesalonicenses, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando rechazo social, estaban enfrentando pues también una opresión de su gobierno, de las autoridades. Todo eso por seguir a Jesús. Nosotros no, de este lado en el occidente, no enfrentaremos ese tipo de oposición, pero no quiere decir que si tú y yo estamos siguiendo a Jesús, no seamos objeto continuo de oposición y de ataques espirituales que nos hagan tropezar. Si tú estás siguiendo a Jesús, si tú has creído en Cristo,
tú estás enfrentando oposición. Tú estás enfrentando oposición, ya sea oposición del mundo, ya sea oposición de tu carne o ya sea oposición del maligno también. Aquí se nos habla del maligno. Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. ¿Quién es este maligno? El diablo. Y vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Ser cristiano es cada vez menos popular en este mundo. Anteriormente a los cristianos como que se les daba hasta una cierta posición social, cierto respeto social. Cada vez más eso es menos frecuente. Inclusive se nos ve como retrógradas o como personas intolerantes. Y esto está evolucionando al punto que se nos está empezando a ver como malos, como agentes malos. Ser un seguidor de Jesús muchas veces, conlleva que tú estás chocando contra la gente de tu alrededor. Estás chocando por esto, porque tú estás siguiendo a alguien que el mundo está rechazando. Implica también definitivamente que no prosperamos en este mundo igual. Y esto es simple y sencillamente porque vivimos en un sistema corrupto. Además, también muchas veces ser un creyente de Jesús implica que no encajemos, que perdamos amistades. Yo estoy de acuerdo contigo de que esa oposición que nosotros enfrentamos no necesariamente es comparable con lo que los tesalonicenses enfrentaban, pero no quiere decir que sea fácil. También es difícil, esa oposición también cansa. Seguir a Jesús también conlleva enfrentar la oposición de nuestra carne. Nuestro yo interior se sigue rebelando de una manera natural contra todo lo que proviene de Dios. Muchas veces nuestra carne no quiere seguir a Jesús, no quiere hacer la voluntad de Dios. En ocasiones nos tienta o nos persuade a que sigamos nuestra propia voluntad. En ocasiones no queremos ser humildes, generosos, amables, pacientes, puros, santos. No queremos ceder, no queremos perdonar. Muchas veces nos lleva a querer hacer las cosas a nuestra manera. Y al mismo tiempo que está estos impulsos carnales, está la presencia de Jesús con nosotros, que nos está animando y nos está ayudando y nos está invitando a seguirlo, que nos está persuadiendo de que Él ha pagado nuestros pecados y nos está diciendo, tú continúa, persevera. Esta dinámica de lucha que todo creyente tiene es una lucha que cansa también. Y la carne no solo intenta rebelarse en contra de la voluntad de Dios, sino que también nos hace vulnerables a las tentaciones que nos presenta este mundo. Nuestra carne es lo que hace que veamos el pecado que es tan sucio, vergonzoso, terrible y destructivo, que lo veamos como algo tremendamente atractivo. Es la carne que tú y yo tenemos. Y tú tienes a Jesús y tú estás negando esos impulsos y eso en ocasiones se puede tornar pesado también. Y no solo eso, sino que por seguir a Jesús, invariablemente también enfrentamos la oposición del diablo. Y esa es la realidad. Todo creyente, toda persona, todo hijo de Dios que está siguiendo a Jesús, como los tesalonicenses, aunque no esté enfrentando persecución, porque estamos de este lado del mundo donde hay libertad religiosa, sí enfrenta oposición del maligno. Oposición del maligno, una oposición espiritual en donde el maligno de una manera continua buscará con fuerza hacernos perder la fe y separarnos de la iglesia. Y es por eso que tú y yo necesitamos este mensaje también. No somos tan diferentes que los tesalonicenses. Ellos estaban enfrentando definitivamente retos muchos mayores que los de nosotros, pero el mensaje que se le dio a ellos
tú y yo lo necesitamos también, porque al igual que ellos, tú y yo tenemos que aprender a perseverar en contra de esta oposición que todo cristiano enfrenta, ya sea del mundo, de su carne o del maligno. Nos vamos a tomar unos minutos para contestar esta pregunta: ¿cómo opera el maligno? ¿Cómo se opone a los creyentes? El diablo o el maligno, como se dice en este pasaje, es un enemigo extremadamente astuto que busca a toda costa ponernos tropiezo y destruirnos. La estrategia principal que él utiliza para destruirnos es la mentira. El diablo no tiene el poder de acabar con las vidas de los escogidos de Dios, por lo que él busca por medio de mentiras convencernos de que no le creamos a Dios, de que nos salgamos de su voluntad para que así nosotros destruyamos nuestras vidas por nosotros mismos. Quiero leerte un pasaje en Génesis, capítulo 3, versículo de 1 al 4, donde yo creo que vas a ver de una manera bien gráfica esta. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que Dios los va a proteger del maligno. Para que tú sepas cómo Dios te protege del maligno, primero tienes que entender cómo es que el maligno actúa. Fíjate lo que dice Génesis 3, versículo del 1 al 4. La serpiente, está hablando del diablo, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjate cómo de una manera astuta el diablo está poniendo a Dios en un foco negativo, como prohibitivo. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Está la primera mentira que hubo en este mundo. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La estrategia principal del maligno para destruirte, él no tiene el poder para destruirte. Él no tiene el poder para destruir las vidas de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios. Pero Él nos miente, nos habla mentiras, a través de las cuales distorsiona la imagen de Dios ante nosotros. Pone a Dios en un mal ángulo, lo hace ver como malo, como prohibitivo, y luego contradice de una manera directa lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. De manera que nos persuade a dudar de Él y a creer que si nos salimos de la voluntad de Dios, estaremos mejor. Y cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, nosotros solitos destruimos nuestras vidas. Esas mentiras, hermanos, llegan a ti continuamente. Las mentiras del diablo llegan a ti continuamente a través de diferentes canales. Puede ser a través de conversaciones con otras personas, de mensajes que tú escuchas a través de diferentes medios, a través de medios de entretenimiento. Puede ser también a través de mensajes que tú escuchas en este mundo donde de una manera u otra se te invita a no creerle al Señor y a no seguir su voluntad para tu vida. Detrás de estos mensajes seculares, que inclusive yo necesito decirte, a veces provienen de personas que no están mal intencionadas. Detrás de esos mensajes seculares está el maligno intentando persuadirte a que no le creas a Jesús y a que lo abandones. Y definitivamente, hermanos, el principal medio que el maligno utiliza para dañarnos, o el principal canal a través del cual nos miente, es nuestra propia carne. Él se acerca
a nosotros y sopla nuestros deseos y ambiciones. El maligno trabaja a través de las cosas que tú y yo anhelamos profundamente y no recibimos. A veces anhelas aprobación, aceptación, seguridad, propósito. Y esos deseos que no encuentras tu satisfacción en este mundo, el maligno por medio de ellos fácilmente nos engaña y nos tienta a darle la espalda al Señor. Sería incorrecto que dijéramos que cada vez que tu carne desea algo en contra de la voluntad de Dios está el maligno detrás. Sería incorrecto, sería un extremo. Pero también sería erróneo que nosotros concluyéramos que el maligno no nos ataca. Hay ocasiones en que el maligno sí va a acercarse a tu vida, como nos sugiere este pasaje, y va a buscar de una manera persuadirte a que dejes al Señor y abandones su voluntad para tu vida. Y necesitamos dejar esto bien en claro. El propósito del diablo no es hacerte satánico, no es hacerte un sicario. El propósito del diablo es convencerte de que tú abandones a Jesús y que tú abandones su voluntad para tu vida. Vamos a tratar de contestar ahora rápidamente cómo se ven esos ataques. Obviamente esos ataques pueden tomar muchas formas. La más común que me ha tocado a mí ver en otras personas es por medio de mentiras que empiezan a caer en su mente. Estas personas como que son bombardeadas con mentiras en su mente. Frecuentemente esto sucede cuando están atravesando alguna situación difícil y dolorosa. De repente estas personas empiezan a ser inundadas con pensamientos que los invitan como a interactuar con ellos. Son pensamientos que empiezan a provocar como un diálogo mental. Un diálogo en donde la persona empieza solita a dar un argumento y luego empieza a discutir ese argumento. Y después le ofrece ella solita una respuesta a ese argumento. Y luego se convence de esa respuesta y está sola, ¿me explico? Está platicando sola con ella misma, con mentiras que están viniendo en su mente. No quiere decir que el diablo esté continuamente ahí cuando tú y yo estamos batallando con nuestros pensamientos, pero algo que probablemente el maligno hace es que echa a andar la máquina. Siembra una mentira en nosotros y echa a andar la máquina. Y esa mentira, tú y yo empezamos a dialogar con esa mentira que termina o puede ser tremendamente destructiva. Déjame decirte algunos de los pensamientos que pudieran brincar a lo mejor en tu mente. Sigues en el mismo lugar y no avanzas. No cambias. No es cierto que el Señor te va a transformar. Mira todo lo que has perdido por seguir a Jesús. Tu vida se ha tornado más complicada. Estarías mejor si estuvieras siguiendo tus propios caminos. Mira a tus vecinos. ¿No es cierto que te aman en la iglesia? Mira, ni te toman en cuenta. Estás sufriendo y no te buscan. Hicieron una reunión y no te invitaron. Y si le invitaron a ella. Eres un pecador. No cambias. Así le pagas a Dios después de todo lo que Él hizo por ti. Y estas mentiras empiezan a caer en tu mente y uno empieza como a dialogar con ellas. Y esa dinámica que ahorita nos da risa, con la que yo creo que la mayoría de ustedes se puede identificar, quiero decirles que es tremendamente destructiva. Tiene el potencial de destruirnos. Y definitivamente es muy agotadora. Si tú y yo nos enganchamos en ella, puede realmente hacernos tropezar y dañarnos. Por lo que yo quiero decirte esta mañana, si tú viniste a este lugar y sientes como que tu alma está cansada por la oposición, ya sea del maligno, por la lucha con tu carne o por la oposición que hay en este mundo. A veces a lo mejor tú estás pensando, a mí se me hace que ya no llego ni a la esquina, ¿verdad?
no aguanto ni un domingo más. Yo creo que el Señor quiere esta mañana recordarte que Él te está viendo, que Él está bien consciente de tu situación, que por Jesús no te condena, que Él es fiel y que no te va a soltar y que Él no va a dejar su obra inconclusa en ti. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. El Señor es fiel. Léelo otra vez conmigo ahí en el versículo 3. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. El Señor soberano que vimos la semana pasada, que tiene todo el control de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Este Señor soberano que en medio de la apostasía no está sudando, no está nervioso, porque Él tiene la última palabra. Se está describiendo en este pasaje de una manera más personal, como uno que además de gobernar el mundo, conoce a sus escogidos por nombre. Dios te conoce a ti por nombre y que es y probará ser fiel en salvarlos. El Señor es fiel, hermanos. Aquel que te ha llamado a seguirlo, tú y yo necesitamos entender esto. Aquel que te ha llamado a seguirlo no solo es poderoso y capaz de hacer su voluntad sin impedimentos, sino que es uno que se ha acercado a ti de una manera individual y quiere recordarte a ti que Él es digno de tu confianza también. Él es fiel, no falla, no erra, Él siempre cumple lo que promete. Él ha prometido salvar a todos aquellos que han creído en Él, llevarlos y sostenerlos hasta el final. Y la realidad de las cosas es que así será. Él lo cumplirá. Él va a salvar a sus escogidos. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a salvar porque Él es capaz de hacerlo y Él prometió hacerlo y Él es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido. Él nos va a transformar y nos va a llevar a la gloria. Siempre que tú veas en la Biblia que Dios se describe como uno que es fiel, yo quiero animarte a que no des por hecho esa frase. De hecho, debería de hacernos ruido esa frase, ¿no? No se te hace. Tiene grandes implicaciones el hecho de que Dios se revele a nosotros como uno que es fiel. Aquel que controla todo y a quien, es más, aquel que controla todo y que ve todo, que conoce nuestros pensamientos, que ve todo lo que hemos hecho, al que tú y yo hemos ofendido y ofendemos continuamente, Él se ha acercado a nosotros y nos ha hecho una promesa. Y nos ha dicho, si tú confías en mi Hijo, yo te voy a perdonar y yo te voy a salvar. Y Él es fiel para cumplir esa promesa. Yo quiero que veas que este Señor soberano quiere relacionarse contigo. Siempre que la Biblia nos presenta a Dios como fiel, tiene una implicación con nosotros. El soberano está diciéndonos que quiere tener una relación con sus escogidos. Dios es uno que se ha acercado a nosotros y ha prometido salvarnos. El Señor soberano que controla el mundo, es el que se hizo hombre. Es el que vino a este mundo como un hombre y vivió una vida perfecta y recibió en una cruz el castigo que tú y yo merecemos por nuestra maldad. Este es el soberano. Jesús llevó en la cruz el castigo por todos nuestros pecados. Pagó en la cruz toda nuestra deuda y no solo murió, sino que también resucitó. Y a través de esa obra perfecta logró la salvación completa para todos aquellos que habríamos de creer en Él. Y yo quiero recordártelo una vez más. Si tú has creído en Jesús, si tú has puesto tu fe en Jesús como el Hijo de Dios que murió como tu sustituto y que resucitó al tercer día, yo necesito decirte
que el Señor que es fiel ya tomó una decisión con respecto a ti. Él decidió salvarte. E inclusive prometió que te salvaría. Y Él quiere que sepas esta mañana que Él es fiel para cumplir con todo lo que ha prometido. Y poderoso para cumplir todo lo que Él propone. Dios es digno de nuestra confianza, hermanos. Dios es digno de nuestra confianza porque siempre cumple lo que promete. Eso significa que si tú has puesto tu fe en Cristo, no te vas a perder. No te vas a perder. Yo estoy consciente de a quién les estoy hablando, ¿verdad? Les estoy hablando a personas tan frágiles como yo, con tentaciones como las mías, vulnerables a los ataques del maligno como yo, que fácilmente podemos retroceder. Es a nosotros que el Señor nos dice, no te voy a abandonar. Yo te tomé en mis manos y voy a completar la obra que he empezado en ti. El Señor te va a llevar a ti a la gloria. ¿Cómo? No sabemos, pero Él será fiel en completar su obra en nosotros. Lo que tú y yo necesitamos en medio de esta oposición que cansa, en medio de este batallar y en medio de este sufrimiento, es confiar en Él, es descansar en Él. Es venir a Él, es encontrar nuestro refugio en Él, es encontrar nuestra satisfacción en Él, es encontrar lo que andamos buscando en Él. Y de esa manera es que Él nos fortalece. Se nos está revelando aquí el Señor como uno que es fiel y que nos fortalecerá. Y que nos fortalecerá. ¿Cómo es que Él nos fortalece? Cuando tú y yo confiamos en sus promesas de salvación, el Espíritu Santo va fortaleciendo nuestro hombre interior. Necesitamos ser sinceros, seguir a Jesús es un deleite incomparable. Seguir a Jesús es disfrutar de un gozo que no tiene precio, pero al mismo tiempo es difícil y es doloroso también. Seguir la voluntad de Dios sí conlleva aflicción. Aflicción por la oposición del maligno, por la oposición de la carne, por la oposición del mundo. Aflicción que muchas veces nos cansa. Y para que tú y yo perseveremos en nuestro caminar con el Señor, necesitamos de la fortaleza que Él nos da. Tú y yo no podemos seguir a Jesús en nuestras propias fuerzas. Tú y yo no podemos obedecer a Jesús en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de su fortaleza. Es por eso que continuamente Él nos está recordando que está con nosotros. Nos está recordando lo mismo, que está con nosotros, que ha pagado nuestra deuda y que ha prometido terminar su obra en nosotros. Quiero que veas cómo lo pone Filipenses 1:6. Fíjate cómo le habló el apóstol Pablo a los filipenses. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte si tú estás convencido de eso. Nosotros necesitamos estar convencidos. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Cuando tú y yo estamos convencidos de las promesas que Él nos hace y estamos convencidos puesto que entendemos que Él es fiel, por medio de esa fe somos fortalecidos. Somos animados a perseverar. Así yo quiero animarte esta mañana a que te acerques al Señor y busques en Él la fortaleza que necesitas. Cuando estaba preparando el mensaje, como que yo le decía al Señor, necesito aterrizarlo un poco más, Señor. Dame un poco más para ayudar a mis hermanos a saber cómo encontrar su fortaleza en ti, porque ellos necesitan la fortaleza que solo tú puedes darles. Y fíjense que se me vino este ejemplo a la mente.
Hace unos años le compré a mis hijos un carrito. Es un carrito eléctrico donde ellos se pasean y andan ahí manejando por el vecindario. Y ese carrito, para que funcione, se le necesita cargar la batería. Y la forma en la que la batería se carga es que se conecta a la luz. Cuando al carrito se le va acabando la pila, la fuerza del carrito simple y sencillamente como que empieza a menguar, la velocidad del carrito empieza pues a retroceder un poco hasta que el carrito se para. Lo que yo tengo que hacer es conectar el carrito a la fuente, de manera que obtenga de nuevo batería y de esa manera pueda funcionar otra vez. Me quedé pensando que es posible que algunos de ustedes piensen que obtener la fortaleza espiritual de parte del Señor es de esa manera. Es que tú te acercas a Dios por medio de la oración, crees en alguna de sus promesas, le pides que te fortalezca y como que obtienes carga para seguir avanzando un tiempo más. Y aunque definitivamente si tú te acercas a Dios y de rodillas le pides que te fortalezca, Él te va a fortalecer, eso es cierto, pero quiero animarte a que consideres que esa fuerza termina siendo bien superficial. La fortaleza que Dios quiere darnos es mucho más profunda. Cuando Dios se revela a nosotros como fiel y como uno que quiere fortalecernos, esta fortaleza que Él quiere darnos es mucho más que eso. ¿Cómo la obtenemos? Generalmente el agotamiento espiritual que tú y yo experimentamos se debe a cargas que llevamos por situaciones no resueltas en nuestra vida o por la oposición que enfrentamos en este mundo, oposición que se agudiza por anhelos profundos que tenemos que no son satisfechos. Ponte a pensar en esto, a ver si te identificas. Tú anhelas sentirte parte de algo y sientes que no encajas. Eso fácilmente se puede convertir en una carga agotadora. Tú anhelas sentirte amada. Anhelas sentirte aprobado, aceptado. Anhelas ver que tu vida tenga un propósito. Anhelas saberte a salvo, seguro de que todo va a salir bien, de que tienes un futuro por delante, de que estás avanzando, que tienes realmente un futuro brillante, que las cosas van a cambiar. En el fondo queremos saber que somos alguien. Y cuando esos anhelos no son satisfechos, se convierten en una pesada carga que tú y yo vamos llevando y nos agota. Y tú y yo vamos con Dios y le decimos, Señor, fortaléceme, ya no puedo. Y el Señor nos fortalece, ¿verdad? Pero si tú y yo no soltamos la carga, esa carga sigue ahí. La fortaleza que el Señor quiere darnos es que quiere enseñarnos a dejar nuestras cargas en Él. A dejar nuestras cargas en Él. Esas cargas el maligno las agudiza. Ahorita que decíamos cómo opera el maligno, esas cargas que tú puedes tener por deseos insatisfechos que hay en lo profundo de tu alma, el maligno le sopla esas cargas, ¿verdad? Le echa más piedras para que se hagan más pesadas y te tumben. Bueno, ¿cómo obtenemos nosotros la fortaleza que necesitamos? Necesitamos entregarle nuestras cargas al Señor. O puesto de otra manera, tú y yo necesitamos aprender a encontrar en el Señor la satisfacción más profunda a los deseos de nuestra alma. Así es como obtenemos la fortaleza que el Señor quiere darnos. Tú llegas con tus cargas a Dios, pero ¿cómo se las dejas? Tú encuentras en el Señor, en Él, la satisfacción de los deseos más profundos que tú tienes. Cuando el Espíritu Santo te ilumina y tú te das cuenta que Jesús te ama como nadie. Cuando tú te das cuenta que por su sacrificio Él te acepta completamente.
Que tú te das cuenta que por Jesús el Padre te ha aprobado. Y que la realidad de las cosas es que en sus manos ya estás seguro. Y que en sus manos y en Él tú tienes un gran propósito. Tú necesitas experimentar por medio de la fe este descanso y esta satisfacción. Y yo quiero animarte a que la busques y a que se la pidas al Señor y a que tú busques encontrar en Jesús la satisfacción a los anhelos más profundos de tu alma. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Las cargas que tú sientes son reales o no? ¿Verdad que sí son reales? ¿Verdad que las sientes? Bueno, de una manera similar, el Señor quiere que tú encuentres en Él la satisfacción de tus anhelos más profundos. Que tú te sepas amado, que tú te sepas aceptado por Él, que tú te sepas aprobado por el Padre, que tú te sepas seguro en sus manos, que tú sepas que tú tienes un propósito en Él y por medio de esa experiencia, de ese descanso en tu alma, tú vas a obtener fortaleza, la fortaleza que necesitas para perseverar. En este pasaje, el Señor no solo nos dice, Pablo nos dice no solo que Dios es fiel y que Él nos fortalecerá, sino que también nos dice, lo vamos a ver más rápidamente, que Él nos protegerá del maligno. Que Él nos protegerá del maligno. El Señor quiere que tú y yo sepamos que Él es uno que es como un escudo para los suyos, como uno que protege. Es posible que tú veas a Dios solamente como el Señor que está para darte sus mandamientos y para pedirte cuentas de que tú cumplas con lo que Él te pide. Yo quiero que veas que aquí en la Biblia el Señor se está revelando como un escudo también, como un refugio al que si tú acudes serás protegido de los ataques del maligno. Yo quiero decirte esto, si tú estás enfrentando, si estás siendo bombardeado con mentiras que están llegando a tu mente por parte del maligno y te estás viendo tentado a darle la espalda al Señor, yo quiero animarte a algo bien sencillo. Refúgiate en el Señor como tu escudo protector. No trates de ganar esos argumentos que el maligno te está enviando. Eva se puso a dialogar con el maligno y el diablo la convenció. Él es astuto. Tú simple y sencillamente escóndete en Dios como tu escudo protector. Simple y sencillamente refúgiate en Él. Esto sucede muchas veces a través de la oración, donde tú, agotado por los ataques del maligno, simple y sencillamente doblas tus rodillas y le hablas a tu Padre Celestial y le dices, Padre, ayúdame, sostén mi fe, Señor, protégeme. A veces siento que no puedo más. Sí, fortaléceme, ayúdame a encontrar mi todo en ti, sosténme, haz que cesen estas mentiras y luego aférrate a su verdad. Aférrate a su verdad. Si el maligno, la forma principal en la que él nos ataca son sus mentiras, ¿cómo es que nos escudamos en el Señor y somos protegidos de esas mentiras? Aferrándonos a su verdad. Yo quiero animarte, cuando el maligno te esté bombardeando con sus mentiras, identifica la mentira que te está diciendo y agárrate de la verdad que el Señor nos dice en su palabra. Y simple y sencillamente agárrate de ella. Como un hombre que se está ahogando se agarra del chaleco salvavidas que le envían. Agárrate de ella con todas tus fuerzas. Háblate a ti mismo esa verdad. Y por medio de ese sencillo ejercicio, tú vas a estar siendo protegido por el Señor que es tu escudo. Tú di, Señor, tú vas a terminar tu obra en mí. Tú completarás tu obra en mí y tú aférrate a eso. Y eso el Señor va a utilizarlo para protegerte. Nosotros somos protegidos de los ataques del maligno
por el Señor confiando en su verdad. ¿Cómo le hacemos para llenarnos de esa verdad? Si algo tú necesitas es estar lleno de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los ataques del maligno, tú vas a necesitar verdad en la cual refugiarte. Si no tienes verdad en la cual refugiarte, vas a ser más vulnerable a sus mentiras y a sus seducciones. Yo quiero animarte a que pienses que hay dos contextos principalmente en donde tú vas a encontrar la verdad de Dios. El primordial de ellos es en la iglesia local. Tú y yo hemos sido llamados a perseverar, hermanos. Hemos sido llamados a perseverar hasta el final, hasta la gloria, donde recibiremos nuestra recompensa. Y somos llamados a perseverar en medio de un mundo que se opone a Jesús, en un cuerpo que se opone a Jesús, con un enemigo astuto que se opone a Jesús. ¿Cómo le vamos a hacer tú y yo para caminar de aquí hasta allá? Perseverando, necesitamos la iglesia local. Tú necesitas estar alrededor de otros hermanos que te hablen la verdad. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque una de las principales estrategias que el diablo va a utilizar para querer hacerte tropezar es persuadirte de que abandones tu iglesia local. Y te va a tratar de convencer de muchas maneras. A veces va a usar el pecado de nosotros para convencerte de eso. ¿Y sabes por qué quiere convencerte de eso? Porque Él quiere sacarte del lugar donde tú vas a escuchar la verdad. En la iglesia local se proclama la verdad. Verdad que tú necesitas escuchar. Y estas verdades que nosotros escuchamos es de aquellas cosas de las que tú y yo tenemos que agarrarnos para así perseverar. Perseverar. Tú necesitas una iglesia, y quiero decirlo también así, en tiempos de COVID, tú necesitas una iglesia. Una transmisión no es suficiente. Tú necesitas estar tejido, tener tu vida tejida a otros hermanos que estén hablando verdad a tu vida para que puedas perseverar. Bien, después de eso, y se me acabó el tiempo, está bien, no pasa nada. Después de hacer eso, en el versículo 4, el apóstol les dice algo bien tremendo a esta joven iglesia. Fíjense lo que les dice. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Después de que Pablo le dice a esta joven iglesia, aquel en quien tú has creído es fiel. Va a cumplir su promesa de salvarte. Él te va a fortalecer. Él te va a proteger. Después les dice, y yo sé que vas a caminar en lo que les estamos diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Les está enseñando que él tiene fe en el Señor, de que Él los va a sostener a ellos. Fíjate cómo lo dice. Tenemos confianza en ¿quién? En el Señor, respecto de ustedes. No le dice a la iglesia, yo tengo fe en ustedes de que ustedes van a seguir a Jesús con todas las cosas que les estamos dando. Él les dice, yo tengo fe que Él los va a sostener a ustedes. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso y capaz de protegerlos. Por lo tanto, perseveren, hermanos. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo, hermanos, a perseverar, a no retroceder, a recordar que hemos sido llamados a la gloria, a recibir una recompensa de parte de Jesús mismo, una recompensa que no es aquí, una recompensa que se nos va a dar allá. Y nosotros sabemos y confiamos en el Señor de que ustedes van a perseverar también. Fíjense esto. Fíjense qué interesante. Los líderes necesitan tener fe en el Señor para la gente que están llamada a servir. Es lo que estamos viendo aquí que Pablo tiene. Pablo tiene fe en el Señor de que va a hacer su obra en la gente. Y esa es nuestra parte, ¿verdad? Yo estuve orando toda la semana, Señor, dame fe
para que cuando mis hermanos me escuchen dar esta palabra, que ellos vean en mis ojos que yo confío que tú vas a hacer su obra en sus vidas, que tú los vas a transformar. Y esto te lo estoy diciendo porque a algunos de ustedes el Señor les ha dado hijos. Y algunos de sus hijos están cayendo de boca así bien gacho. ¿Qué es lo que ven tus hijos en ti? ¿Ven a un padre nervioso, atemorizado, que dice, yo no sé cómo le voy a hacer con este tipo, mira cómo me salió? ¿O es un padre lleno de fe, porque conoce a Jesús y sabe, ¿sabes qué? Hay situaciones en tu vida, pero yo confío en Él y yo sé que Él va a hacer su obra en ti? Es como si la fe, no puedo decir engendra fe, pero sí fomenta fe. La fe fomenta fe. Y es lo que el apóstol está haciendo aquí. Líderes de grupo de casa, ¿qué es lo que la gente de tus grupos principalmente necesitan ver en ti? Principalmente necesitan ver fe. Fe de que tú confías, que Dios los ha escogido a ellos y que Dios los va a transformar. Una vez que el apóstol Pablo les dice eso, termina haciendo una oración, que definitivamente es una oración que nosotros podemos utilizar para cerrar. El Señor le dice, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Yo estoy orando, les dice el apóstol Pablo, de que ustedes aprendan a amar como Él los ha amado. Así como es el amor de Dios, Él quiere que ustedes amen de esa manera y que ustedes puedan perseverar. Que ustedes puedan perseverar como Jesús perseveró. Jesús perseveró en este mundo en medio de tremenda oposición. Y no solo de ataques del maligno, sino de traición de sus amigos, del rechazo de su padre y de la cruz. Y Jesús perseveró. Y por medio de su perseverancia es que hizo posible que tú y yo recibamos una salvación indestructible. Una promesa que no va a fallar. A Él es a quien somos llamados a imitar. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte las gracias una vez más por mis hermanos en quien tú estás obrando. Gracias, Señor, porque tú los escogiste, porque tú los vas a sostener hasta el final. Gracias por eso. Yo quiero pedirte que tú fortalezcas nuestra fe e inclina nuestros corazones para amar como tú amas y para perseverar como Jesús perseveró, para que de esa manera tú seas ampliamente glorificado. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén.